Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, también llamada como la Segunda Guerra de Indochina y conocida también en Vietnam como la Guerra de Resistencia contra los franceses, fue un conflicto bélico entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. La causa principal de la guerra de Vietnam fue el conflicto que encontramos que fue la de intentar derrocar al gobierno de Vietnam del Sur de parte de Vietnam del Norte, que eran los comunistas. Esta era la pretensión de algunos guerrilleros comunistas de esa zona, como el Vietcong o el Frente de Liberación Nacional. La guerra de Vietnam comenzó entre la década de 1960, que tuvo por protagonistas por un lado a Francia, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte y la Unión Soviética. Los principales líderes de esta guerra fueron Ho Chi Minh, Le Duan y Bo Ye. Vietnam se dividió por dos sectores: Vietnam del Norte, que sus aliados eran la Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Vietnam del Sur, que sus aliados eran los estadounidenses. Buenos días, mi nombre es Samuel Enrique García Soto y soy del grado 9-3. La batalla que dio origen a la guerra de Vietnam fue la primera guerra Indochina. La Vietnam quedó en norte y sur, estado comunista al norte y estado no comunista al sur, y esto se hizo para que no cayera en manos del comunismo, así como había pasado en China. Buenos días, me llamo Pedro Pablo Rojas Robles. Hoy les voy a hablar sobre la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, para que los soldados pudieran camuflarse o combatir, usaron tanques, aviones, helicópteros. El fin de la guerra fue en 1975, el 30 de abril. Los comunistas tomaron Saigón y forzaron la rendición de los soviéticos. El 2 de junio de 1976, el país socialista terminó la guerra. La guerra bajo el agua es un conjunto de operaciones realizadas durante la Segunda Guerra Mundial por los aliados, el fin de impedir que Alemania nazi adquiera agua pesada o material potencialmente podría ser usado para crear armas nucleares. Hola, hoy vamos a ver sobre la guerra de Vietnam. Guerras del siglo XX, primera parte. Contenido, contexto histórico, fecha de inicio y fin de la guerra de Vietnam. Batallas más importantes, presidentes que fomentaron la guerra, Guillermo Medina Cárdenas. Contexto histórico, 1955, inicio de la guerra de Vietnam. Fue un conflicto bélico librado durante la Guerra Fría el 1 de noviembre de 1955, entre Vietnam del Norte, respaldado por China y la Unión Soviética, contra Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros países aliados como Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas, etc. 1975, fin de la guerra de Vietnam. La ofensiva final comunista tuvo lugar en la primavera de 1975. En intento de huida, los comunistas tomaron Saigón y forzaron la rendición de los subvietnamitas. El 2 de julio de 1976 se unificó el país bajo el nombre de la República Socialista de Vietnam. La guerra había terminado. Batallas más importantes.
Batalla de Año Nuevo de 1968, Batalla de Saigón, 30 de abril de 1975, Batalla del Valle de Dra, 14 de noviembre de 1965 a 18 de noviembre de 1965, Batalla de la Colina de la Hamburguesa, 13 de mayo de 1969 a 20 de mayo de 1969, Batalla de las Islas Paracel, 19 de enero de 1974, Batalla de Hue, 1968, Batalla de Tamin Dong, 14 de febrero de 1967 a 15 de febrero de 1967. Presidentes que fomentaron la guerra. Presidentes de la República Democrática de Vietnam. Ho Chi Minh, Ngo Dinh Diem, Vietnam. Nguyen Van Dieu EU. Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos y sucesor de Kennedy. Hola, hoy vamos a ver sobre la guerra de Vietnam. Guerras del siglo XX, primera parte. Contenido, contexto histórico, fecha de inicio y fin de la guerra de Vietnam. Batallas más importantes, presidentes que fomentaban la guerra. Guillermo Medina Cárdenas. Contexto histórico, 1955, inicio de la guerra de Vietnam. Fue un conflicto bélico librado durante la Guerra Fría, el 1 de noviembre de 1955, entre Vietnam del Norte, respaldado por China y la Unión Soviética, contra Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros países aliados como Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas, etc. 1975, fin de la guerra de Vietnam. La ofensiva final comunista tuvo lugar en la primavera de 1975. A intento de abril, los comunistas tomaron Saigón y forzaron la rendición de los subvietnamitas. El 2 de julio de 1976 se unificó el país bajo el nombre de la República Socialista de Vietnam. La guerra había terminado. Batallas más importantes. Batalla de Año Nuevo de 1968, Batalla de Saigón, 30 de abril de 1975, Batalla del Valle de Dra, 14 de noviembre de 1965 a 18 de noviembre de 1965, Batalla de la Colina de la Hamburguesa, 13 de mayo de 1969 a 20 de mayo de 1969, Batalla de las Islas Paracel, 19 de enero de 1974, Batalla de Hue, 1968, Batalla de Tamin Dong, 14 de febrero de 1967 a 15 de febrero de 1967. Presidentes que fomentaron la guerra. Presidentes de la República Democrática de Vietnam. Ho Chi Minh, Ngo Dinh Diem, Vietnam. Nguyen Van Dieu EU. Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos y sucesor de Kennedy.